¿Qué tal amigos? Soy Bobby Cruz y quiero decirles que este programa es apto para toda la familia. El 17 de diciembre saliste por primera vez a la radio. El 17 de abril del 2005 te casaste con Damaris. Y el 17 de enero del 2024 quiero que disfrutes la mejor entrevista de tu vida. Wow, estoy en shock. Oh my God. No sé ni qué decirte. Buenísimo, me encanta. Definitivamente siento que ha sido una de las mejores entrevistas que me han hecho. ¡Qué agradable sujeto! Hola, soy Mr. Julián y espero que todo esté de maravilla. Hoy conoceremos la historia de un referente de la radio puertorriqueña y latinoamericana, que con su carisma, su liderazgo y su disciplina ha conquistado una impecable trayectoria, ganándose un lugar privilegiado en el corazón de muchos oyentes y profesionales del entretenimiento del audio. Con una energía inagotable y una vocación de servicio inigualable, les presento a Pedro Javier González, actual vicepresidente de programación de iHeart Latino. Pedro, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Julián. Un honor ser parte de este video podcast y vamos a hablar todo lo que tú quieras. Estamos listos. No sabes lo que te espera. En este espacio siempre nos gusta escuchar anécdotas de gente exitosa y además crear momentos memorables. Y yo soy un convencido de la vida que a través de estas historias podemos aprender y entender cómo se ve el éxito y la vida a través de nuestros invitados, porque si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entonces, antes que todo, quiero presentarte a una amiga mía. Ella es Sobi, es un espejo mágico, ¿eh? Es una reliquia de la sabiduría y ella tiene contacto con todo y lo sabe todo. Entonces, de vez en cuando vamos a tener la compañía de este espejo mágico que es descendiente del mágico espejo de Blancanieves. Así que te presento a Toby. Así que, espejito mágico, reliquia de la sabiduría, por favor, dime información de este gran invitado que tenemos el día de hoy, de Pedro Javier González. Hola, súbdito de carne y hueso, vasallo del conocimiento, mi pequeño saltamontes, gracias por traerme a tu espacio de chismes. ¿Y ya te pareces a la Comay? Ey, por favor, respeto. Wow. Respeto al señor Antulio Cobo Santa Rosa, ¿ok? Son estilos diferentes. Tranquilo, no te molestes. Era simplemente una broma. Ey, nadita de bromas, por favor. Ya nuestro invitado está aquí y adelantemos la entrevista. Por favor, dame información de Pedro Javier González, ¿ok? Por favor. Hola, Pedro Javier, el famoso PJ. Dame un momento y ya regreso. Qué pena, Pedro. Está buenísimo. La música está para bailarla. Pero ¿cómo vas Oh, por Dios. Ya lo sé todo. ¿Tienes dónde anotar? Sí, claro, aquí tengo que anotar. Hoy les quiero hablar de Pedro Javier González, el mismísimo Moonwalker. Oh, Pedro Javier de Psycho. Él es nacido en 1974 en Puerto Rico, de signo Libra, y en la astrología china es Tigre. Libra, Tigre, hace una amalgama poderosa. Es una persona líder, analítica, práctica, romántica, estratégica, perfeccionista y obtendrá el éxito porque está acostumbrado a ganar. Eso sí, debe aprender a escuchar críticas y consejos válidos y sobre todo, es un adicto al trabajo. Es el menor de 4 hijos, Grisel, Janet y Ernesto. Pedrito fue muy enfermizo de pequeño, asmático. Le tocó ir a muchas terapias, inyecciones, les tiene miedo, como también le tuvo miedo a nadar, como también a dormir solo cuando era niño. Gracias a eso, se volvió una persona importante en la radio. Mami siempre lo sobreprotegía. Es nieto de la abue Fela y a la casa de ella iban todos los domingos a comer. Cocinaba delicioso. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Aunque hay una cosa que no entiendo. Bueno, lo entiendo y lo sé porque yo lo sé todo. ¿Sabían que cuando iban al Hotel Cerro Mar en Dorado, en los veranos Pedrito comía pan con mantequilla cuando tenía un buffet a disposición? Sus papás se enojaban un poco. ¿Qué más te puedo contar? Ok, mira. El social de Pedro es... No, ¿cómo así que el social de Pedro? Por favor, yo sé que lo sabes todo, pero hay cosas hay información que por favor es mejor reservar. Pedro, ¿cómo le Estoy en shock. Wow, estoy en shock.
No sé ni qué decirte. Wow, este personaje realmente siento que ha estado en mi vida sin yo saberlo. Y he Es que estado tomando notas. ella me dice que ella tiene contacto con todos los espejos del mundo y sobre todo con el espejo del baño. Así que a veces hay que apretarle un poquito la tuerca, porque lo sabe todo. Bueno, pues seguramente me ha visto bailando entonces en el baño cuando salgo de la ducha. Seguramente, seguramente. Pero bueno, gracias por no revelar esa información, Sobi. Tantos secretos, tantos datos que nos dio Sobi, ¿ah? Una infancia, Muchísimos, muchísimos. el menor de 4 hermanos, y en varias oportunidades has tenido la gentileza de contar esa historia de cómo por dormir con tus hermanos Ujú, tomas un radio con unos parlantes de Grisel para ujú. llevártelo a tu cuarto y ahí nace ese amor a primer oído con la radio. Correcto. Justamente como dijo el espejo mágico. Eh, yo soy el menor de 4 hermanos y siempre desde pequeño le tenía mucho miedo a dormir solo. Así que lo que hacía era que una noche dormía con mi hermana mayor, con Grisel, luego iba con mi otra hermana, con Janet, después con mi hermano. Y así sucesivamente todas las noches me iba turnando en qué cuarto dormía. Hasta que yo tenía tal vez como unos 11 o 12 años aproximadamente y mi papá dijo, suficiente, vas a dormir en tu cuarto. Y entonces efectivamente fui al cuarto de mi hermana y ella tenía un radio pequeño que los altoparlantes se podían detached, se podían remover. Y entonces me llevé el radiecito, me lo llevé para mi cuarto y me puse un altoparlante en el oído izquierdo, otro en el derecho y empecé a escuchar radio y con la radio sentía compañía y eso es lo que me tranquilizaba hasta que pues podía quedarme dormido. Así que técnicamente aprendí a dormir porque tuve la compañía de la radio. Así que ahí básicamente yo creo que ya vienen, se activan, vamos a decir tal vez los dones que Dios pone en uno al momento que nos crea. Y entonces yo soy una persona muy analítica, como dijo el espejo mágico, y entonces empecé a darme cuenta de la repetición de la música. Escuchaba una canción de Bon Jovi a una hora en específico y después esa misma canción se repetía tal vez una hora y media después, etcétera, etcétera, y empecé a darme cuenta de, oye, ¿y por qué esto funciona así? Hasta que obviamente continué escuchando por más tiempo la radio y llegué a los programas de los conteos regresivos, los famosos countdowns, y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que tal vez las primeras 10 canciones de esa lista eran las que se repetían con esa frecuencia. Así que se convirtió en un juego de, ahora viene esta canción, ahora va a sonar esta canción, o va a venir una de estas 3 canciones. O sea, porque ya estaba, vamos a decir, prediciendo, ¿no? No sé si es la palabra correcta, pero estaba básicamente ya potencialmente diciendo cuáles eran las canciones que podía sonar. Y ahí básicamente nació el amor por la radio. Me volví fanático de los conteos regresivos, tenía una libreta donde todos los viernes en la noche me sentaba y escribía el top 10 de la estación de radio y después escuchaba un programa que hoy en día todavía existe que se llama American Top 40. En aquel momento lo animaba Casey Kasem, que es una leyenda de la radio acá en Estados Unidos y a nivel mundial. Y también me sentaba a escuchar a Casey Kasem, a escuchar American Top 40. Igualmente apuntaba y apuntaba y apuntaba. Así que la radio básicamente se convirtió en mi mundo. Y yo te diría que típicamente un niño a esa edad, 11, 12, 13 años, típicamente lo que hace es llegar de la escuela, se va a la calle, correr bicicleta, jugar con los amigos, cosa que yo hacía. Pero sencillamente una vez descubrí la pasión por la radio, yo llegaba de la escuela y lo que hacía era escuchar radio y la música. Obviamente también era la época de MTV, así que tal vez estamos hablando de año 86, 87. MTV había comenzado principios de los años 80, así que estaba en un boom bien fuerte MTV y yo tenía pues acceso a MTV, ¿no? En la casa, así que era toda una combinación de radio, de la música. Yo escuchaba mucha música americana y aunque obviamente la salsa también estaba en su mejor momento para esa época en Puerto Rico, yo honestamente me identificaba más como un rockero, que es como nos identificábamos nosotros en ese tiempo. Toda esta trayectoria, toda esta experiencia, pero ¿usted se considera una persona exitosa? ¿Qué es el éxito para usted? Pues fíjate, déjame decirte una cosa. Yo tengo una cosmovisión de vida cristiana, soy cristiano, y honestamente yo creo que soy de los que creen de que Dios obviamente nos crea a cada uno de nosotros con un propósito. Hay un propósito divino por el cual nosotros existimos en la tierra. Y yo creo, la forma en que yo defino el éxito es que nosotros podamos encontrar ese proceso divino
ese propósito divino, esa asignación divina que Dios nos ha dado en la tierra, para la cual nos ha preparado, nos ha equipado desde que nos formó en las entrañas de nuestras madres. Eh, y entonces yo creo que para mí el éxito yo lo defino de esa forma. El éxito yo lo defino el que yo siento que yo he podido encontrar hasta al sol de hoy, porque obviamente la asignación va evolucionando, donde realmente Dios quiere que yo tenga un impacto. Y yo creo que cuando uno está alineado al plan de Dios, automáticamente eso se traduce a éxito. Y me refiero desde la perspectiva de lo que es tu asignación. Obviamente vivimos en el mundo que vivimos y pues obviamente no es un mundo perfecto, así que la vida no es perfecta, está llena de imperfecciones, está llena de momentos y pruebas difíciles que vienen acompañadas y que vienen acompañadas de todo lo bueno, o sea que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero todo al final es una meta. Yo creo que la meta básicamente de una perspectiva de éxito, yo la defino el estar alineado 100% con el plan de Dios, el conocer cuál es el plan de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas y ejecutarla. Como también fue perfecto y también plan de Dios, ese momento especial cuando usted no decide ir a clase por un examen de física, de matemáticas, que como diría yo, siendo una persona con un intelecto avanzado, seguramente lo iba a pasar, pero no con las buenas notas que seguramente esperaba. Pero decide no ir a clase, llamar a la radio y ahí Ferna, programador de la emisora 95X, levanta el teléfono y existe también esa conexión perfecta. Sí. Cuando recuerda todo ese momento, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Pues fíjate, esos son los momentos que yo llamo que Dios interviene de una forma sobrenatural en nuestras vidas, donde tal vez uno no tiene la madurez en términos de la intimidad en la relación con Dios y él de una forma, él interviene de una forma, vamos a decir, sobrenatural, ¿no? Y uno piensa, wow, qué casualidad. Yo honestamente no pienso que es casualidad. Yo creo que eso honestamente estaba en el libreto. Ahora miro hacia atrás y digo, wow, de verdad que Dios ha estado en el principio conmigo en este caminar, porque a fin de cuentas, pues, una vez más, esta es la asignación que me fue otorgada, ¿no? Y efectivamente, yo soy el menor de 4 hermanos, como comenté ahorita, y era, como dijo también nuestra amiga Zoe, el espejo mágico, también era muy enfermizo de pequeño. Y entonces, pues obviamente, en una casa donde está mamá y papá y 4 hermanos y yo soy el más pequeño, tengo que buscar cuál es mi lugar, ¿no? Y entonces mi hermano era el que básicamente estaba en el negocio con mi papá. Mi papá era dueño de un garaje de gasolina en Puerto Rico. Y entonces mi hermano era el que siempre estaba con él y mi hermano estaba obviamente afuera con los empleados. El concepto en aquel momento de los garajes de gasolina era más un concepto de full service, o sea que se le daba el servicio completamente a los clientes. Y entonces, pues, cuando me tocó mi turno, pues obviamente como yo era enfermizo y era alérgico y todo eso, pues a mí el olor a gasolina me daba alergia, yo no podía estar afuera, o sea que yo de repente tal vez sentía, ahora uno de adulto lo analiza y pues uno dice, bueno, tal vez, oye, a fin de cuentas yo no encontré mi lugar en eso y mi hermano pues tal vez se desempeñaba mucho mejor. Yo termino en un rol dentro de la oficina del garaje de gasolina, dentro del despacho, donde pues obviamente se cobraba a clientes, donde se vendían artículos, donde se graba y se hacía la nómina y todo ese tipo de cosas. Donde yo encontré mi esquina era de que me convertí, porque me gustaba también, en lo que se conoce como un nerd, ¿no? O sea, yo era un estofón, me encantaba estudiar y básicamente desde pequeño yo trataba de sacar, tú sabes, todas A o 4 puntos, como decimos acá en Estados Unidos. Y entonces, nada, básicamente yo sabía que esa era la debilidad de mi hermano. Mi hermano no era aplicado en términos de los estudios, así que yo buscaba sobresalir siempre en todo lo que era el asunto de la escuela. Y entonces, mi meta siempre era, yo tenía que estar o sea, si no entre los primeros 5, entre los primeros 10 de mi clase. Y éramos una clase me parece que éramos como 90 estudiantes. Wow. Así que cuando yo estaba en escuela superior, que pues ya todas esas notas cuentan, obviamente, para lo que es tu promedio al momento de hacer la transición para la universidad, pues yo buscaba, pues, obviamente, el siempre tener las mejores notas. Así que da la casualidad que ese día que tú mencionas, que tenía un examen de física y un examen de matemáticas, no me sentía preparado para esos exámenes, así que no quería afectar mi promedio, sacando una nota que por debajo de lo que era mi expectativa. Y mi papá estaba en ese momento, estaba en el hospital porque le había dado un derrame y mi mamá iba todas las mañanas a visitar a mi papá, porque como estaba en intensivo, pues los horarios eran limitados. Así que mi mamá todas las mañanas se levantaba súper temprano
y entonces era la hora que también yo me levantaba, tipo 5:30 de la madrugada. Y pues mi mamá, ella se estaba alistando mientras yo hacía lo propio y pues yo me levanté como si fuera a ir para la escuela. Había hablado con el amigo mío que siempre me buscaba, como tipo 6:30 de la mañana, siempre me buscaba a la casa para ir para la escuela. Yo lo había llamado, le había cancelado, que no fuera a buscarme, pero de todos modos me levanto como si fuera a ir para la escuela, porque sabía que mi mamá estaba escuchando. Si yo le decía a mi mamá, oye mami, no voy a ir a la escuela porque no estudié para estos exámenes y no me siento preparado, mi mamá me iba a decir, te mudas ahora mismo con tus tíos de... Pues te vas y te cuelgas y no me importa porque tenías que ser responsable y tenías que prepararte para el examen. Así que tenía que buscar la vuelta al asunto. Así que, bueno, nada, efectivamente me levanté tempranísimo, me alisté. Mi mamá estaba en su cuarto, pero me estaba escuchando de que me estaba preparando para ir para la escuela. Cuando ya estoy listo, abro la puerta de mi cuarto, la cierro, pero me quedo dentro del cuarto. Mi mamá lo escucha. Así que cuando ella sale de su cuarto, ella ve mi puerta cerrada, así que ella asume que ya yo me fui con mi amigo que me fue a buscar. Así que ella va en su carro para el hospital a visitar a papi. Tan pronto yo escucho que ella sale de la casa, en ese momento ahí vuelvo otra vez, me tiro a la cama y me acuesto a dormir hasta las 11:30 de la mañana. Me levanto tranquilo, estaba solo en la casa y pues voy a la cocina a prepararme el desayuno, obviamente con la radio. Estoy escuchando 95X, que era mi estación de radio favorita en ese momento, y la locutora, Mili Cuevas, que en paz descanse, Mili básicamente hace una intervención al aire y dice, bueno, ellos tienen un programa que se llamaba The Classic Rock Lunch Hour, que era música de los 70 y los 60 aproximadamente, y entonces pues ella dice que llame para pedir su canción favorita. Y pues yo llamaba a la estación de radio y esa estación, cuando tú llamabas, realmente no respondía el locutor, respondía una contestadora automática. Así que cuando yo llamo a la estación de radio, estoy con la expectativa que me va a salir el answering machine y yo iba a decir, bueno, quiero escuchar, qué sé yo, I'll Be There de los Jackson 5, cualquiera de estas canciones, pero para mi sorpresa, cuando marco, de repente siento que la línea como que, número uno, no hubo ningún tipo de sonido, así que pensé que como que se había caído la llamada o sea, o la línea estaba muerta. Así que, ¿qué es lo que uno típicamente hace? Pues, yo dije hello, como que por saber si había alguien. Y de repente, alguien me contesta. Era una voz de hombre, así que no era la locutora. Y me dice, hello. Y yo, hola, sí, para pedir una canción para el Classic Rock Lunch Hour. ¿Qué canción quieres escuchar? Y yo, I'll Be There, de los Jackson 5. Where there is love, I'll be there. I'll be there. Y me dice, ¿quién me habla? Y yo, Pedro. ¿Pedro qué? Pedro González. Pedro, ¿tú llamas frecuentemente a la estación de radio? Y yo, sí, llamo a la radio. ¿Qué canciones tú pides? Y yo, pues qué sé yo, menciono canciones que ahora mismo ni recuerdo. Pido esta. ¿Qué edad tú tienes? Y yo, 17. 17, y yo, 17. Wow. Mira, te habla Fernan Jr., yo soy el director de programación de 95X y yo he escuchado tu voz cuando nosotros le damos play a los cassettes del answering machine. Y honestamente, pienso que tienes talento para la radio. ¿Te interesaría trabajar en la radio? A todas estas te puedes imaginar que yo empecé a brincar en la cocina, a darle puños a la pared y todo el asunto. Yo trabajo de gratis. Gracias a Dios que no me hizo caso. Pero bueno, nada, le dije que sí, que claro, que me encantaría, etcétera, etcétera. Y entonces era cerca ya de Acción de Gracias y por eso pienso, no lo puedo confirmar, pero pienso que esa llamada fue un 17 de noviembre, aunque no lo creas. Porque recuerdo que fue literalmente como una semana antes de Acción de Gracias. Y él me dice, vamos a hacer lo siguiente, dame una llamada después de Acción de Gracias y coordinamos para que puedas venir a la estación de radio y que puedas grabar un demo, una audición. Y yo, pues, perfecto, no hay problema. Y así efectivamente, luego de eso, fui a la estación de radio, grabé el demo. No habían turnos disponibles, no habían vacantes, no había nada. Así que literalmente el director de programación, Fernan, me cogió bajo su sala y entonces yo comencé a ir a la estación de radio todos los días. Todos los días iba a la estación de radio. Cuando yo le dije a mi papá que yo quería trabajar en la radio y estar en las comunicaciones, mis papás inicialmente no me apoyaron, porque una vez más, piensa de que yo era una persona que tenía buenas notas, así que la expectativa es que iba a ser abogado, doctor, ingeniero, y la verdad es que inicialmente yo había contemplado como carrera ser ingeniero químico. Me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho la ciencia,
Pero a medida que fueron pasando los años, yo dije, es que lo que me gusta es la radio y no voy a ser ingeniero químico, no voy a ser feliz. Así que cuando yo le paso esa información a mis padres, ellos no estaban contentos. Mis padres realmente en esta primera etapa, cuando yo comienzo a visitar la estación de radio, muy pocas ocasiones, por no decir casi nunca, me llevaron a la radio. Básicamente quienes eran mis cómplices era mi hermana mayor, Grisel. También yo te pudiese decir que mis amistades de la escuela, los que ya podían conducir, también me llevaban a la estación de radio. O sea que yo tenía que buscar la forma en cómo llegaba. Y Fernand, que pues obviamente es mi padre radial, él vivía relativamente cerca de la casa de mis padres y pues cuando él salía, pues entonces él me llevaba a casa de mi papá. O sea, yo te diría que esos primeros meses, tal vez ese primer año, porque yo para ese tiempo yo todavía no tenía ni licencia de conducir, pues fue retante, pero obviamente el deseo y tú sabes, y el sueño de que, oh my God, voy a estar en la radio, voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Pues bueno, lo logré, pero mirando hacia atrás, yo creo que fue un reto. Lo que pasa es que tenía ese drive dentro de mí de que esto es lo que quería hacer, así que cualquier reto, yo buscaba la forma en cómo se diera. Y una vez yo estaba en la estación de radio, yo pues, me olvidaba de las locuras. Bueno, hay un tema ahí que quiero retomar y es cuando no tiene el apoyo de sus padres, ¿cómo se sintió? Sí, porque normalmente, pues, el ánimo se viene abajo, ya la motivación cambia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué le enseñó esa experiencia? La verdad es que yo siempre he sido bastante determinado y hasta cierto punto independiente. Yo te diría que cuando yo comencé a escuchar la radio como a los 11, 12 años, eh, yo realmente creé mi propio mundo. O sea, yo llegaba de la escuela y tenía mis amistades y sí, iba con mis amistades de la escuela, íbamos al cine, lo típico, ¿no? Que hacía un adolescente de esa época. Eh, pero la verdad del asunto es que cuando yo estaba en casa, yo me encerraba en mi cuarto, yo tenía mi mundo y mi mundo era la radio. Y yo creaba, como uno dice, mis propios turnos. Así que yo de repente, los viernes en la tarde, cuando llegaba de la escuela, yo grababa los breaks comerciales de la estación de radio de 95X, los grababa, y a las 6 de la tarde yo comenzaba mi turno. En mi cuarto tenía 10 discos y repetía los mismos 10 discos, pero yo me encerraba en mi cuarto y yo ponía los discos y se acababa una canción y abría el micrófono, que no tenía micrófono, porque literalmente lo que tenía era dos tocadiscos y no tenía micrófono, así que todo era imaginario. Y pues abría el micrófono y decía la música de Michael Jackson en 95 XFM, o sea, hacía como si estuviese al aire, presentaba la próxima canción. Y cuando pues, me tocaba ir a una pausa comercial, pues ya tenía los comerciales grabados de la estación de radio, así que le daba play al cassette que tenía la pausa comercial. Así que, como te digo, yo creé mi propio mundo. Así que yo digo esto de una forma graciosa, pero yo recuerdo en una ocasión, o sea, yo me desconecté mucho del día a día de la familia, vamos a decirlo de esa forma. Yo veía a mis papás, yo podía ver a mis hermanos, a mis hermanas, pero era como que, sí, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y me iba a mi mundo, yo iba automáticamente a lo mío. Así que era gracioso porque a veces sucedían cosas en la familia que yo me enteraba un mes después o 2 meses después. Y yo, wow, pasó esto, ¿en serio? Oh, wow, no sabía. Pero porque honestamente estaba completamente en mi mundo. Así que cuando surge esta oportunidad, a mí honestamente, te soy sincero, no me impactó, sí, no me afectó negativamente ni positivamente, porque recuerda que o sea, yo creo que el momento donde yo genuinamente tuve como que pues como que, no era lo que yo quería, es cuando yo tomo la decisión de que no quiero ser ingeniero químico y quiero trabajar en la radio. Obviamente, como yo tenía buenas notas, mi expectativa era, pues me voy para Estados Unidos. Yo me quería ir a estudiar a Syracuse, que era Syracuse University, que era una de las top universidades de comunicaciones. Así que yo le comento a mi papá, yo dije, papi, yo quiero ir para Syracuse. Y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar comunicaciones. Y me dice, ¿comunicaciones? Yo no te voy a pagar una carrera en Syracuse para que estudies comunicaciones. Y eso sí fue una discusión bastante acalorada, porque yo decía, oye, yo he sido el único de todos mis hermanos que honestamente he mantenido un buen promedio, he sido un buen estudiante. Entonces tú no me vas a premiar porque a fin de cuentas voy a estudiar algo que tú no quieres que yo estudie. Claro. Y mi papá dijo, no va y no va. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos?
Y hasta cierto punto, ahora cuando uno mira hacia atrás, ahí es que yo digo, Dios estaba presente, fue lo correcto, porque la verdad del asunto es que yo comencé a trabajar en la radio todavía estando en escuela superior. Yo recuerdo que en octubre de ese año 91, yo estudié mis 12 años en un colegio católico en Puerto Rico. Nos tocaba ir a un retiro de la clase, de toda la clase. Era un retiro de fin de semana. Y yo recuerdo que era el centro, se llamaba el Centro Capuchino en Puerto Rico. Y entonces, nada, yo no quería ir, pero tenía que ir. Así que mis papás me llevan, llego al local y allí estoy con el resto de mi clase y en un momento dado que tenemos que ir de una parte del centro a otra, había que bajar por unos bleachers y bueno, me caí por los bleachers porque me doblé el tobillo, etcétera, etcétera. Así que me tuvieron que llevar al hospital para verificar que todo estuviese bien, me sacaron placas y todo el asunto. Y cuando ya estábamos saliendo del hospital, el hospital quedaba muy cerca de donde eran las facilidades de 95X. Así que pasamos por el frente de la estación de radio y estaba así el sign bien, bien grande que decía 95X, así alumbrado. Y yo le digo a la persona que me había llevado al hospital, que era una chica, le digo, oye, algún día yo voy a trabajar en esa estación de radio. Eso fue en octubre. Wow. Y la llamada con Fernan se dio en noviembre. Así que al momento que se da la llamada y pues obviamente tengo el acceso a la radio, ya todo el asunto de los estudios, ya para mí los estudios eran secundarios. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, pues me toca estudiar en Puerto Rico. La universidad en Puerto Rico que se especializaba hasta cierto punto en comunicaciones era el Sagrado Corazón. Así que nada, pues ya trabajaba en la radio, comencé mis estudios de universidad en Sagrado Corazón, pero los estudios siempre, para mí, siempre fueron secundarios. Y yo quería salir lo más pronto de la universidad porque cuando ya tú estás en la universidad y estás trabajando ya en el medio, te das cuenta que muchas de las cosas que se enseñan en la universidad están un poco atrasadas a la realidad de lo que ya está pasando en el medio. Y la verdad el asunto era como que no me entusiasmaba. También el reto era que el programa de Sagrado Corazón era un programa de telecomunicaciones, o sea que era radio, televisión y cine. Y a mí no me interesaba televisión, a mí tampoco me interesaba cine, pero tenía que obviamente ser parte de todas esas clases porque era parte del bachillerato. Así que tuve que hacerlo. Pero lo que hice fue que adelanté lo más que pude. Cogí clases de verano, todo lo más que yo pude para en 4 años salir de la universidad. Y eso fue básicamente lo que hice. Pero a tu pregunta de si me afectó o no que mis padres me apoyaran inicialmente, no. Y si me permites, te cuento una anécdota bien bonita. Mi papá falleció en el año 2007, o sea que ya llevaba 15 años aproximadamente trabajando en la radio. Y ya para ese momento yo estaba trabajando en Univisión, estaba pues, en una posición gerencial de programación en Univisión. Y pues obviamente mi papá se llenaba de orgullo diciendo que tenía un hijo que trabajaba en Univisión, etcétera, etcétera. Y yo te diría que tal vez unos años antes que él falleciera, tal vez 1 o 2 años antes, en un momento que estábamos solos, él se acercó a mí y me dijo, yo te quiero pedir perdón porque yo sé que yo no te apoyé como debí haberte apoyado en un inicio de tu carrera, pero me siento tan orgulloso de todo lo que has logrado. Y quiero que sepas que estoy sumamente orgulloso de ti, ¿verdad? Del éxito, usando tu palabra, del éxito que has tenido en los medios de comunicación. Así Wow, que yo le dije, ay papi, no me tienes que pedir perdón. Todo pasa por un motivo. Yo honestamente en esas cosas no, te digo, sé que pasaron, es parte de la historia, pero yo miro hacia atrás y eso me afectó de alguna forma. No lo veo así. Al revés, yo creo que a fin de cuentas me dio más gasolina para poder hacerlo. Dios, quiero preguntarte algo. ¿Por qué la gente no cree en las diosidencias? Si yo fuera a darle rewind al tiempo, yo no hubiese estudiado comunicación. O sea, mi carrera en la radio, Ajá. pero no hubiese estudiado comunicación. Hubiese estudiado otra cosa que me hubiese ayudado y me hubiese complementado a lo que ya estoy haciendo en la radio. Si yo fuese a darle para atrás, seguramente tal vez hubiese estudiado marketing, hubiese estudiado administración de empresas, hubiese estudiado psicología, hubiese estudiado otras carreras que me complementaran mucho más. Porque yo creo, por lo menos mi experiencia cuando yo estudié comunicaciones, era algo altamente técnico. Y la verdad del asunto es que pues tú aprender a hacer edición, a hacer esto, a hacer lo otro, y la historia del cine, y cómo usar una cámara para televisión, o sea, era como que, no sé. Claro. Así que, como te digo, si yo pudiera darle para atrás al tiempo, yo estudiaría cualquiera de esas 3 carreras que te mencioné, porque eso sí me hubiese complementado mucho más
a lo que yo hago y hacia, obviamente, hacia donde me he dirigido mi carrera en radio. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a los padres o a los hijos que están viendo esta entrevista y que de pronto tienen como ese conflicto? Como, ¿qué les podrías tú aconsejar? Lo que pasa es que obviamente son generaciones distintas, ha cambiado mucho. Yo todavía no soy padre, pero si yo tuviese un hijo, una hija, yo honestamente estaría bien pendiente a cuáles son sus talentos y dónde están sus pasiones. Y trataría de, hasta cierto punto, ser un canal para poder básicamente ayudarlos a definir lo que es su asignación. Una vez más, si van a ser mis hijos, van a tener una cosmovisión muy parecida a la mía. O eso voy a intentar, ¿no? Así que yo creo que yo me convertiría más en un canal. Yo creo que la generación de mi papá pues obviamente viene de un pueblo en Puerto Rico. Mi papá pues obviamente venía de una familia pobre y mi papá realmente a base de esfuerzo y de trabajo y de conexiones logró tener su éxito, logró tener su negocio propio y nos dio un estilo de vida a nosotros, a la familia, distinto al que él tuvo. Y entonces, pues obviamente, desde su perspectiva, él decía, yo no quiero que tú estudies comunicaciones porque en ese momento la percepción que había de los medios de comunicación en Puerto Rico es que, número uno, no se ganaba mucho dinero, número dos, que eso estaba lleno de droga, número tres, que, o sea, que era un ambiente muy tóxico. Claro. Entonces mi papá no visualizaba una carrera en comunicaciones como una carrera exitosa. Y entonces yo creo que yo lo que le diría a todo el mundo es, o sea, el que está en su papel de hijo, que fue el que yo tuve hace poco más de 30 años, tú tienes que estar claramente definido en cuál es tu pasión, porque donde está tu pasión es donde seguramente están tus talentos y es donde seguramente Dios utiliza, obviamente, tu DNA en términos de todos los talentos y todos los dones que te dio para trazar lo que es tu asignación en este mundo. Entonces, tus papás en momentos dados pueden ser de gran ayuda. Si no lo son, eso no debería ser un desmotivante. Todo lo contrario, debería motivarte más. Y si lo es, entonces deberías cuestionarte si realmente esa es tu pasión. Porque la pasión va a ir por encima de todo. Y eso fue mi experiencia. La pasión fue por encima de todo y yo estaba súper claro en lo que yo quería hacer. Exacto. Bueno, aquí Sobi me está haciendo señas. Vamos a ver qué nos trae ahora, Sobi. No me preocupa. Mi pequeño prospecto de don Francisco estaba conversando con otros espejos. Ellos me cuentan muchos secretos y uno de ellos me compartió esto. La música de Erasure en Love to Hate You en 95 XFM, la primera cadena rock de todo Puerto Rico con más de tu rock garantizado. Aquí está la música de The Police en Every Breath You Take. Wow. No sé si se puede ver en la cámara, pero tengo que estar rojo como un tomate. 17 de diciembre de 1991 se empieza a escribir esa historia de Pedro Javier González en la radio. Correcto. ¿Qué te trae eso a la memoria? Imagínate. Mucha nostalgia. Me da buenos recuerdos. Como te digo, es la parte, es el nuevo amor, ¿no? En ese momento era mi nuevo amor, la radio. Era, wow. Y ese día, honestamente, recuerdo como ahora, eso fue 17 de diciembre del 2000, eso me parece que eso fue un viernes, si no me equivoco. Tendría que buscarle un calendario, pero me parece que eso fue un viernes. Y el turno de la tarde, el turno de 3 a 7, lo hacía Fernan, lo hacía el director de programación. Y él lo que hacía es que cada vez que yo iba a la radio, él me decía, siéntate para que hagas los controles, para que aprendiera obviamente la consola y todo ese asunto. Y yo recuerdo que ese día, como a las 4 y literalmente fue como segundos antes de esa intervención que escuchaste, él me dice, si fueras a hablar al aire, ahora mismo, ¿qué dirías? Y yo diría, bueno, no sé, despediría a Erasure y presentaría a The Police. Y me dice, no me lo digas, quiero que lo hagas al aire ahora mismo. Y cuando yo miro el conteo regresivo de la canción, yo digo, oh my God, faltan 20 segundos. Por eso, si tú te fijas, la canción empieza con el fade out y ya como que la canción se está yendo y ahí es que salgo yo, porque es que literalmente fue así. Los Y me nervios. dijo, no, exacto, quiero que lo hagas ahora. Y yo, ¿dónde están los audífonos? Me pongo los headphones y abro el micrófono y bueno, lo que escuchaste. Y era la primera vez, así que esa sensación de, oh my God, wow, o sea, cómo uno se siente, cómo se escucha mi voz, etcétera, todo ese asunto. Y entonces, como te dije, no habían vacantes, no habían turnos disponibles. Así que lo que Fernan hizo fue
me cedió su turno de los viernes de 3 a 7, que es un horario prime time. La radio 3 a 7, eso es prime time. Y entonces, yo siempre digo, Dios ha sido tan bueno conmigo que comencé mi carrera de radio haciendo un turno los viernes de 3 a 7, eso es prime time, en mi estación de radio favorita, que eso es otra. O sea, mucha gente cuando comienza en la radio, comienza pues en la estación donde aparezca la oportunidad. Y a veces son estaciones AM, a veces son estaciones de noticias, a veces son pues, formatos que no son, que no representan lo que son tus gustos, pero yo tuve la bendición de que Dios me conectó con Fernan, y entonces era mi música, mi estación, la que había sido mi estación de radio favorita por los últimos 5 años aproximadamente, o 6 años. Así que para mí era como que yo estaba viviendo el sueño. Sí, como si esas cosas pasaran. De hecho, esos 2 años casi que yo trabajé con Fernan, primero en el formato de 95X y después del formato de Oldies, que era un formato ya de música de los 60 y 70, yo siempre lo defino como el honeymoon period, la luna de miel que yo tuve en la radio. La etapa Era de como enamoramiento. exacto, la etapa del enamoramiento, wow, y todo era perfecto. Ya después que yo salgo de trabajar con Fernan, que ya me voy a lo que es la realidad, porque te digo, Fernan conmigo fue papá, fue padrino, o sea, fue un gran mentor, fue mi primer gran mentor. Y ya cuando me voy al medio, a la realidad del medio, que comienzo a trabajar en otra estación de radio en Puerto Rico, ya empiezo a ver entonces la realidad, ¿no? No del medio en general, del ser humano, punto, de que pues hay agendas y de que pues hay gente que te acepta, que te apoya, hay gente que no, que te ven como un estorbo, y entonces todas esas cosas yo las experimenté después de esos 2 años. Así que lo que fue el año 92 completo, el año casi 93 completo, o sea, fueron años que para mí, como te digo, fue luna de miel. Ya después de eso ya empecé a tener experiencias, que hoy en día doy gracias por esas experiencias, porque pues activó pues obviamente lo que es la malicia de trabajar en los medios de comunicación, o sea, y trabajar con gente y trabajar con personal y todo ese asunto, y todas esas experiencias me prepararon para poder hacer lo que estoy haciendo hoy. Después de esa etapa de enamoramiento, como la que llamamos en 95X, después se da la oportunidad de estar en X100 y conoce al señor Ajá. Ángel Rivera, que de Ángel, Ok. poco, ¿no? Porque él lo que hizo fue mostrarle la verdadera cara, es decir, la otra cara de la moneda, que a veces puede ser cruel y agresiva. Pero ¿cómo manejó ese proceso emocionalmente siendo tan joven? Ah, una vez más, yo te diría que es el factor Dios. O sea, yo creo que Dios a fin de cuentas nos da las pruebas que nosotros podemos manejar y que a la misma vez nos haga crecer. Hoy en día yo honestamente bendigo la vida de Ángel Rivera. Él continúa en la radio, me parece que está de director de una estación de radio en Puerto Rico, ya obviamente no es X100, es otra. Pero yo hoy en día bendigo su vida, porque cuando miro hacia atrás yo digo, wow, Ángel fue una persona que Dios puso en mi camino, porque una vez más yo era muy inocente, muy inocente. Una vez más me había tocado gente muy, muy buena en términos de que querían verme bien, que me daban un apoyo increíble en muchas cosas, ¿no? Eran mentores, o sea, tuve muchos mentores en 95X. Y de repente llego a esta estación de radio, a X100, y lo primero que me dicen es, después que hago una audición, es que eso no es muy americano. Y eso no es de emisora. Y me dicen, la oportunidad es que seas un operador de control y te acostumbres al formato de la estación de radio y potencialmente a futuro puedes abrir el micrófono. Y yo en mi inocencia dije, you know what, está bien porque yo dije, los años que estuve en 95X fueron, pues, es la excepción a la regla. Claro. No todo el mundo empieza como yo empecé, yo estaba bien claro de eso. No todo el mundo empieza, tú sabes, teniendo obviamente el apoyo del programador un 100%, la mentoría, te dan un turno los viernes en la tarde, o sea, todo el mundo empieza bien de abajo, todo el mundo empieza de madrugada, empieza de operador, o sea, si tú escuchas todas estas historias, por ejemplo, Molusco, que es una figura súper prominente, no tan solo en Puerto Rico, sino ya también fuera de Puerto Rico, Molusco comenzó como operador en una estación AM. O sea, y nosotros, o sea, la gran mayoría de las personas que trabajan en radio comienzan bien de abajo. Así que yo lo que dije fue, ok, pues ahora oficialmente comienza mi carrera. Ok, así yo lo acepté como que, ok, pues vamos a hacerlo. No tengo problema. Hago control, conozco más la música, porque era una estación que sonaba salsa, merengue, baladas, o sea, sonaba de todo tipo de música, incluyendo música americana, pero ya era de todo tipo de género, ¿no? E inicialmente, pues yo lo acepté.
yo creo que honestamente la cosa se pone un poco más difícil cuando yo veo que entra otras personas y los dejan, obviamente, abrir el micrófono. Y cuando a fin de cuentas me dan la oportunidad para yo poder abrir el micrófono, el director Ángel me dice, lo vamos a hacer, pero quiero que hagas un libreto Ay, ay, y me ay. entregues tu libreto todos los jueves para yo ver eh, si las cosas que vas a decir son las correctas. Para mí eso sí me ofendió, porque yo decía, ¿Qué mamada? yo no es que, o sea, yo sé que, oye, sé que soy nuevo, pero también ya tenía 2 años de experiencia Claro. y había trabajado, o sea, ya había hecho turnos de la tarde, turnos de la mañana, turnos de fin de semana, o sea, yo tenía experiencia para que me estés poniendo literalmente a escribir qué voy a decir. A eso súmale que era una estación de radio intensamente musical. Así que, ¿dónde yo hablo? Hablo en los intros de las canciones, hablo en los outros. O sea, son intervenciones sumamente cortas, 15 segundos. O sea, ¿cuánto yo te puedo decir en 15 segundos? Pues el nombre de la estación de radio, el posicionamiento de la estación de radio, tal vez un saludo, alguna noticia de impacto. O sea, no hay mucho para decir en 15 segundos. Pero él me hizo hacer el libreto y yo le llevé el libreto. Él me corrigió el libreto de mis intervenciones. Y entonces ahí me autorizaron a ir al aire. Eso, honestamente, para mí eso fue, o sea, yo lo sentí como una humillación. Como te digo, no sentía que había motivo para eso. Ya en mi cabeza ya yo no le encontraba lógica. Yo soy un tipo muy lógico. La música de Erasure en Love to Hate You en 95 XFM, la primera cadena rock de todo Puerto Rico. Y ahí fue que dije no. ¿Y qué pasa? Como ya hacían turnos de madrugada, en Puerto Rico en ese momento, todos los locutores de madrugada, en algún momento, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hacíamos como que una llamada de conferencia entre todos. Así que nos hacíamos todos muy amigos. Éramos competencia, pero todos hablábamos de madrugada y hacíamos chistes y toda esa cosa. Y el que trabajaba en La Mega, que era la estación de música americana en ese momento, él se llama Rafi Baez, y dice, Pedro, es que yo no sé qué tú haces en esa emisora, donde tú tienes que estar en esta emisora, en La Mega. Esta es la emisora donde tú realmente haces sentido, no en X100. Pero como La Mega había sido competencia de 95X, yo siempre le había tenido cierto recelo, pero Rafi me convenció. Voy a la estación de radio, él me conecta con Raymond Torres, que era el director acabadito, lo acaban de nombrar a Raymond como director de programación. Voy donde él y Raymond me dice, sí, te tengo un turnito, madrugada, creo que era de sábado para domingo. Entonces, ese proceso con Ángel lo que hizo fue fortalecer también el carácter y también afianzar más esa pasión por lo que estaba haciendo usted en ese momento. Correcto. ¿Cómo cree usted o cómo ve que hoy en día el joven quiere saltarse ese proceso? Porque quiere es salir de la academia de que me gusta y llegar de una vez a la fama, reconocimiento y dinero. ¿Cómo se le dice a ellos, hey, Sí, todo tiene un proceso? sí, honestamente eso no tiene que ver nada, en mi opinión, con educación desde la perspectiva de academia. Eso tiene que ver más en cómo tus padres básicamente te dan la crianza. Eso es honestamente, porque no es únicamente para la perspectiva de tu carrera, la vida en general es así. La vida en general no todo viene, no es el efecto microondas, aunque parece que vivimos en la era del microondas, que todo es rápido y dame que me voy para lo próximo. Y yo creo que eso es un reto, honestamente, que se tiene, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales, básicamente lo que han logrado, tal vez de forma negativa hasta cierto punto, es el instant gratification, la gratificación instantánea. So, tú subes un contenido a cualquier red social, Instagram, TikTok, y no pasan 30 segundos y ya tú estás dándole refresh para ver cuántos likes, Claro. cuántos comments. Entonces, es esa gratificación instantánea que se vuelve adictiva. Y entonces, que seguramente, no tengo esta data, pero no, estoy segurísimo que tiene que crear algún efecto químico en el cerebro La de dopamina. La famosa exactamente. dopamina. Y entonces te da esta euforia y entonces eso a medida que tienes más likes y tienes más comentarios y tienes el famoso engagement, pues eso te motiva a tú. Obviamente, pues yo creo que, como te digo, si a uno desde pequeño, como parte de la crianza, te dicen, oye, en la vida todo tiene que ser X, Y, Z y siempre hay excepciones, obviamente. Yo honestamente, te soy bien sincero, Julián, yo me siento una excepción. O sea, por eso yo estoy tan claro de que yo estoy donde estoy porque a fin de cuentas Dios es que ha abierto las puertas y me ha puesto aquí, ¿no? Me ha dado la bendición de estar donde estoy. Porque me siento excepción porque cuando yo miro hacia atrás yo digo, wow, ha sido un camino. Ya yo no sé, ya perdí cuenta. Comencé en el 91, estamos en qué año, el 24. 24. Así que obviamente más de 30 años. Pero también miro con la velocidad que se han dado las cosas. Porque me comparo. O sea, tengo gente con quien compararme.
Y digo, wow, de verdad que Dios ha sido bueno. Pero aún así, ha sido un proceso. Dentro de todo, ha sido un proceso. Y yo creo que, honestamente, eso no es que, obviamente, un buen mentor se lo va a decir a alguien. O sea, se lo va a decir vamos a decir, a la persona que está mentoreando. Pero yo te diría que inicialmente eso debe comenzar desde el núcleo de la familia. Y ahí entonces, como te decía ahorita, yo creo más en mentores que en academia. Un profesor de la universidad puede convertirse en un gran mentor y es la persona que tú realmente te vas a poder abrir, que te vas a poder técnicamente, como uno dice, desnudar emocionalmente, mentalmente y que te sientes que esa persona, los consejos que te van a dar son para bien. Así que te sientas, te puedes ver vulnerable dentro de frente a esa persona. Y por eso para mí las mentorías son importantísimas. Estás en lo cierto. Como sé que estás disfrutando de esta conversación, te invito a que me dejes un comentario y además te unas a esta comunidad y visites mi página web www.soymrjulian.com para que descubras muchas anécdotas de personajes increíbles que no habías escuchado antes. Y por cierto, no te despegues porque es aquí donde el video se pone interesante. Hay que saber rodearse muy bien. Entonces, después de todo este calvario, podemos decirlo, pero pues también un buen aprendizaje, Sí. damos el paso a la Mega, ¿sí? Y prácticamente se convierte usted en una celebridad, porque era la emisora de la época donde Correcto. todo el mundo que estaba ahí junto con ese gran equipo, porque pues estaba Billy Fourquet, estaba Raymond Torres, y se estaba conformando una nueva generación de personalidades radiales. ¿En Correcto. algún momento se le subió la fama a la cabeza? ¿En donde la arrogancia empezó como a hacer estragos quizás en ella? No creo, honestamente. Tú sabes que hay una cosa que yo le doy gracias a Dios y que siempre ha sido parte de mis oraciones, que digo, Señor, por favor, siempre manténme con los pies en la tierra. O sea, eso siempre ha sido parte de mis oraciones. El Yo me ser- disfruté, obviamente, o sea, me disfruté mi época en la Mega y, vamos, los años que estuve como talento me lo disfruté. La Mega fue como una locura porque éramos un grupo ¿verdad? O sea, el equipo éramos todos jóvenes. O sea, yo en la Mega tenía, qué sé yo, 20 años cuando estaba en la Mega, o sea, estaba en college, estaba en la estación de radio de la juventud de Puerto Rico. O sea, que se hacían muchas actividades, eventos, y pues obviamente de esa edad que uno, ¿me entiendes? Uno está conociendo y está explorando mundo, está saliendo de la casa, o sea, obviamente era otra mentalidad, ya tenía obviamente mi carro, así que tenía cierto nivel de independencia, y yo creo que es lo normal de lo que todos hacemos en esa época. Pero esa época de la Mega también fue una época bien importante para mí, porque ahí fue de donde yo realmente pude darme cuenta de que mi futuro no estaba como talento. ¿No? Ahí fue donde yo dije, you know what, yo puedo hacer esto, pero no me puedo ver haciendo esto por 20 años. O sea, yo no puedo imaginarme en un estudio repitiendo la misma música. Y yo decía, no, yo no me veo aquí. Y la verdad es que a mí siempre, desde que yo comencé en 95X, yo estaba siempre claro que yo quería ser programador. O sea, yo sabía lo que yo quería hacer. Así que en la Mega fue el momento donde viví un año buenísimo en términos de ser Pedro Javier de Saico y crear toda esa personalidad y toda esa locura. Pero eso realmente duró bien poco, porque ya después empezaron a aparecer otras oportunidades dentro de la Mega, y ahí es que yo comienzo a hacer mi transición a lo que yo llamo detrás de la cortina, ¿no? Behind the scenes, detrás del micrófono, donde ya comencé a hacer comerciales, o sea, la parte de la producción de comerciales, comencé a hacer la producción de imagen para la estación de radio, o sea, comencé a explorar otras áreas, research, ahí es donde se me da mi primera oportunidad para hacer todo lo que tenía que ver con research para la Mega. Y entonces ya yo empecé a definir un poco más claro qué es lo que yo quería hacer. Sí, viví mi época de DJ, obviamente de la estación de la juventud. Yo era joven, estaba en la universidad, o sea, la emisora era para mí, estaba hecha para mí. Y viví eso por un año, pero pues obviamente de ahí se transicionó a las otras áreas de la operación, que es donde realmente yo creo que está mi llamado, mi asignación. Bueno, hablas de que se abren oportunidades, se abre esa ventana. Y anteriormente hemos hablado que quería ser ingeniero químico, pero pues podemos decir que usted es el ingeniero químico de la radio, porque usted está mezclando elementos, porque se encuentra con la data, ¿sí? Tiene que analizarla, tiene que interpretarla y además tiene que unirla, tiene que juntarla para crear una fórmula para que ese contenido se vaya al éxito. Entonces tampoco es que estemos tan alejados de esa realidad que usted también soñaba alguna vez. Y a los 23 años se convierte en el programador más joven de Puerto Rico. ¡Qué Así es. responsabilidad!
Sí, yo te diría que es una buena comparación. Nunca lo había visto de esa forma. Ser el ingeniero químico de la radio. Eh, Honestamente, yo ya después de haber hecho toda la parte de research en la Mega, ya obviamente ya mi próximo paso era buscar la oportunidad para programar. Claro, tenía 23 años, era joven. Surge la oportunidad de Fidelity y yo honestamente hice lo mejor que pude. En términos de mi esposa me dice, tú tienes un baby face. Así que imagínate entonces a los 23. Así que yo me puse ropa para parecer más adulto de lo que era. Llevaba un maletín para parecer un poco más adulto de lo que era, porque literalmente parecía un niño, como decimos en Puerto Rico, un chamaco. Solo digamos que soy el jefe. Y entonces, y era una estación dirigida a adultos. O sea que cuando yo comencé a trabajar en Fidelity, yo ni tan siquiera, o sea, yo era más joven que el demográfico de la estación. O sea, el demográfico de una emisora adulto contemporánea era 25-54 y yo tenía 23 años. Así que honestamente sí, yo creo que fue un leap of faith, un brinco de fe de parte de la familia Soto, que fueron quienes me dieron la oportunidad para programar la estación de radio. Yo creo que ellos lo que vieron es, en ese momento la emisora, los ratings no estaban bien. De hecho, ellos tenían planes de eliminar esa estación de radio y hacer otro formato y hacer otra cosa. Ellos lo que vieron es, ¿tú sabes qué? Es un talento nuevo, es un talento joven, no hay mucho que perder. Yo había sido bien claro de que a mí no me importa el dinero. Yo me recuerdo que yo llevé hasta los talonarios de lo que me ganaba en la Mega en aquel momento. Y yo le dije, esto es lo que yo me gano, que tampoco era mucho. Denme lo mismo. A mí no me importa ganarme más dinero. Yo lo que quiero es que ustedes me den la oportunidad para yo probarles a ustedes que yo puedo hacer el trabajo. Porque para esto fue que yo nací. Y efectivamente me dan la oportunidad y es mi primera experiencia en muchas cosas. Es la experiencia de, ok, sí, ahora estoy en el control, ya soy el capitán. Claro. Pero más allá de todo el aspecto de la fórmula y como tú mencionas, y hacer el research y la data y todo eso, y crear la fórmula, entra entonces el aspecto de que ahora estoy a cargo de un equipo. Que yo realmente, cuando estaba en la Mega, yo trabajaba research, pero era Pedro con unos proveedores de servicio. Yo no tenía gente que se reportaba a mí. Así que yo creo que esa época de Fidelity fue una época buena en términos de dos cosas. Número uno, comencé a experimentar y a tener, obviamente, esa experiencia en términos de trabajar con gente y de conocer que todo el mundo es diferente. Y pues obviamente era joven, así que yo cometí muchísimos errores en formas de cómo hice los acercamientos a los talentos y todo eso. Así que en cosas me fui bien, en otras no me fue tan bien. Y yo creo que el otro punto importantísimo para mí es que cuando yo llego a Fidelity tenía básicamente casi tres consultores de Estados Unidos que daban servicio de consultoría de programación y de contenido a las estaciones de unos radios, incluyendo a Fidelity. Y ahí te menciono a Mike McVeigh, que Mike McVeigh es una eminencia en términos de todo lo que tiene que ver con el formato adulto contemporáneo en Estados Unidos. Es una leyenda de la radio. Trabajé con Jerry King, que también Jerry es otra leyenda de consultores a nivel de radio en Estados Unidos. Y por último, trabajé con David Gleason, que Gleason, él es de Estados Unidos, pero vivió muchos años en Puerto Rico, habla español como si fuera de Puerto Rico. Así que tuve la oportunidad de trabajar con tres cerebros con una experiencia increíble. Y literalmente esos años también fueron una universidad para mí. Ahí yo te digo la importancia de la mentoría, porque tenía tres personas a mi alcance de una sola llamada de, oye, tengo este concepto, cómo se ha hecho en otros mercados, cómo funciona, estoy pensando adaptarlo de esta forma. Y ahí realmente experimenté mucho. Así que esa época de Uno Radio, donde comencé en Fidelity y después transicioné a manejar el resto de las emisoras, al Soul, Noti1, Toca de Todo, eran formatos completamente diferentes, pero obviamente de la mano de gente que con una experiencia invaluable. Así que estos fueron mentores importantísimos para mí. Así que yo te diría que así es que yo resumo eso. Yo estuve como 7 años, creo que estuve en Uno Radio. Yo te lo resumo de esa forma. Es la parte de comenzar a trabajar con gente, de manejar equipo, y por otra parte fue una escuela en la perspectiva de programación. Es decir, que empieza a forjarse el liderazgo en usted. Es decir, que correcto, empieza a salir ese Pedro Javier González líder. el líder. Para iniciar. Pero te soy bien sincero, que asumo que por ahí viene la próxima pregunta, donde realmente empiezo a pulirme de verdad como Dios manda, es cuando ya brinco a Univision. Vos sabés que aquí tenemos
nuestra querida compañera Zoe, que pues que quiere decirme algo, así que pues escuchemos a ver qué me tiene que decir. Discúlpame, versión masculina de Cristina Saralegui, y obviamente Made en Colombia. Pedrito, qué agradable conversación. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Porque me encontré con unos secretos maravillosos. ¿Sabían que Pedro es de ascendencia española? Cocina unas tortillas españolas deliciosas. Ni qué decir de las batidas, los jamones. Un talento maravilloso que, como su carrera, empezó con lo básico, el espagueti con salami. No es de mis favoritos, pero está bien, Pedrito. Y acá entre nos, no te preocupes, yo te voy a hacer llegar una banderita de Asturias con Julián, para que la tengas en la casa. Yo me encargo de hablar con Damaris. ¿Listo? Ah, y Buenísimo, buenísimo. Oh, Dios mío, mi bandera de Asturias. aquí está que Zoe me la ha hecho llegar. Dios Así mío. que me comprometo Soy con Zoe. asturiano all the way. Mi bisabuelo es de allá, así que soy muy orgulloso de mis raíces de España. Así que cuando tengamos el privilegio de vernos personalmente, te Sí, entrego este regalo ya de de una, Zoe. de una, está buenísimo, está buenísimo. Me preocupa este espejo mágico. Pero wow, entonces esa faceta de la cocina también la fuiste desarrollando y empezó con el espagueti con salami. Sí, yo honestamente yo no sé ni por dónde empezó lo de la cocina. Yo creo que empieza porque mi mamá no cocinaba bien. Ay, ay, ay. Ella siempre lo decía, ella no era buena en la cocina, pero tenía libros de cocina y qué sé yo, y pues literalmente me empezaba a hacer recetas de los libros de cocina y después obviamente con la llegada de YouTube y todo eso, pues uno aprende a hacer un sinnúmero de recetas. Pero sí, a lo que dice Subi, cuando fui a España, honestamente pues conecté con todo lo que tiene que ver con mis raíces españolas, de parte de mi bisabuelo, sentí una gran conexión obviamente con el país. Y entonces, pues también, pues obviamente la comida en Puerto Rico, pues también tiene mucha influencia de la comida española, así que pues hay toda esa conexión. Y bueno, y como todo en la vida también es conexión. De 95X a sentarse a negociar con Raúl Alarcón, de SBS. Vieron un potencial en usted, pero ese carácter que tuvo para decir no, porque uno en la vida a veces tiene que aprender a decir no, a pesar que se abra el cofre del tesoro más maravilloso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa conversación interna para decir no, gracias? Yo Bueno, decido esta otra opción. fue un momento interesante realmente. Número uno, me sentí súper honrado de que Alarcón, el señor Raúl Alarcón y su compañía, su empresa, SBS, me considerara para ser programador de su estación de radio adulto contemporáneo en Nueva York. Tan pronto me hicieron el acercamiento, ya yo pensé que ya yo tenía mi decisión, porque yo decía, Nueva York es el mercado de radio número uno del mundo. O sea, yo voy a dar el brinco de Puerto Rico a Nueva York. O sea, esto es como que, Gigante. esto es 2 más 2 es 4, esto hay que hacerlo. Y la verdad del asunto es que tuve la oportunidad de viajar a Miami. Raúl me invita a su casa. Estaba su gerente regional, estaba su vicepresidente de programación nacional, y estaba él. Y él hizo un barbecue. Y ahí estaba yo de Puerto Rico, me sentía, decimos nosotros, como cucaracha en baile de gallina. Pero bueno, aquí estoy. Y yo iba. Y de hecho, yo salgo de esa reunión almuerzo, salgo diciendo, cuente conmigo, señor Alarcón. Y nos dimos la mano. Y yo regreso a Puerto Rico para renunciar a Uno Radio. Y me siento con Soto y le digo, oye, tú sabes como yo siempre te he dicho que yo nunca jamás me iría de aquí a menos que tenga una oportunidad que yo sé que tú no puedas igualarme. Y él me dice, ¿y cuál es esa oportunidad? Y yo, Nueva York. Y me dice, wow, ¿con quién? Y yo, SBS. SBS. Porque SBS era el dolor de cabeza de Uno Radio. Claro. Y entonces, él me dice, ahí esto él me dice, yo quiero que tú realmente evalúes esto. Yo te necesito. Era un momento crucial para Uno Radio, por unos términos también de familia, que hacía falta que idealmente yo me quedara. Y entonces ahí es que yo le dije, bueno, si yo fuera a tan siquiera evaluar quedarme, yo no quiero quedarme siendo director de Fidelity, yo honestamente quiero crecer. Y él me dice, yo estoy dispuesto a darte todas las emisoras de Uno Radio, que eran las 4 que mencioné ahorita.
Y yo dije, bueno, pues déjame pensarlo, déjame meditarlo y regreso donde tía. Y básicamente salí de esa oficina y miré hacia arriba y dije, Señor, guíame, porque honestamente ya yo pensé que ya había tomado una decisión y de repente surge otra cosa. Y efectivamente, Dios trajo gente a mi vida que básicamente me confirmaron que el sitio para yo estar era en unos radios. Tal vez la forma en que operaba SBS en ese momento tal vez no era donde yo me iba a sentir más cómodo. O tal vez no tenía yo la madurez ahora viéndolo hacia atrás, ¿no? Para yo sentirme que yo podía ser Pedro Javier. Eh, y tenía la oportunidad de crecer en otros formatos y ya dejar de ser director de programación a convertirme entonces en un vicepresidente. O sea, venía un crecimiento, ¿no? De una perspectiva de jerarquía, ¿no? Administrativa, y entonces pues ahí decidí quedarme en Puerto Rico. Y le tuve que decir al señor Alarcón que no, que lamentablemente que no podía aceptar la oferta. Que no, muchas gracias. En otra oportunidad. Y como la vida también es de oportunidades y como menciona que Dios siempre está ahí, pues llegó a su vida una mujer que también ha sido mentora. Y hablamos de Damaris. Eso es así. Mi reina, mi esposa. ¿Qué ha potencializado Damaris en Pedro Javier? Bueno, es bien interesante el momento en que Damaris llega a mi vida, porque yo honestamente, para darte así un background rápido de una perspectiva espiritual, básicamente mi familia es la familia, o sea, yo vengo de una familia tradicional católica, y pues el típico católico que mezcla cosas, ¿no? Claro. Y entonces pues hacían baños, se hacían 20 otras cosas, o sea, yo tenía 2 cabezas de indios en mi cuarto, o sea, que yo no sé, era un catolicismo mezclado con yo no sé qué otra cosa. Pero en el 1980 mi mamá se convierte al evangelio, se convierte evangélica, ¿no? O sea, protestante. Y yo estaba comenzando en la escuela, o sea, yo estaba como que en primer grado. Pero mami, o sea, estaba en una escuela católica, en un colegio católico, pero por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los campamentos y ese tipo de cosas, pues íbamos con la iglesia evangélica. Así que yo básicamente tuve acceso a ambas cosas, tanto a lo católico como a lo protestante, y cuando fue la confirmación en el colegio, que uno se confirma como católico, pues obviamente yo no lo hice, y pues básicamente pues ya de ahí, ya yo sabía que ya yo mi línea de pensamiento de una perspectiva de doctrina era más hacia el lado protestante. Entonces nada, yo cuando ya siguen pasando los años, cuando estoy en la Mega, yo tengo mi primer gran encuentro con Dios, yo me convierto, comienzo a ir a la iglesia, pero como te decía, era un momento medio loco en mi vida, tenía 20 años, estaba en la Mega, o sea, estaba en los eventos, entonces había muchas cosas pasando para un joven. Y la verdad del asunto es que estuve yendo a la iglesia poco tiempo y básicamente, aunque tenía mi temor a Dios y mi respeto a Dios y todo el asunto, pues obviamente no estaba viviendo fielmente a la expectativa, ¿no? Y entonces, en el 2013 yo tengo un accidente, 2003 o 2002, honestamente, ya se me están las fechas, las empiezo a confundir un poco. Pero No, bueno, le podemos preguntar a Sobi más adelante. le preguntamos, a ver, que ella me diga si fue 2002 o 2003, pero bueno, por esa fecha tengo un accidente en la playa, donde pues básicamente pues casi pues me ahogo, casi pues, pierdo la vida, pero fue un gran encuentro con Dios y cuando salgo de ese accidente, pues ahí es que decido, no, tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer las cosas como Dios manda y hago un compromiso delante de Dios. Y de ahí en ese momento hacia adelante. Cuando yo conozco a Damaris porque Samuel Hernández, que es un gran artista, ¿no? Y salmista, artista de música sacra, había tenido este gran éxito que se llamó Levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Fue un éxito, o sea, fue más allá de Puerto Rico, pero en Puerto Rico fue algo bien, bien grande. Y fue tan grande que hasta sonó en las estaciones de radio no cristianas en las que yo programaba. Y entonces la iglesia de Damaris, la que hoy en día es mi suegra, decide hacerle como que un pequeño homenaje a Samuel, pues por el éxito que había tenido. Okay. Y decide invitar a 2 personas de la radio no cristiana. Invitan a una gran personalidad que se llama Amos Morales e me invitan a mí como programador de Fidelity. Entonces, cuando voy a la iglesia de Damaris, pues voy, obviamente, pues está Samuel, la que ya yo conocía, tenía mi relación con Samuel había ido hasta mi bautismo y todo el asunto. Y fue una experiencia bien, bien bonita que tuvimos ese día. Y Damaris era
la host del evento. Ella era la animadora, ¿no? Principal del evento. La presentadora del evento. Y entonces no interactué con ella ese día, como te digo, porque fue un día bien bonito desde la perspectiva de todo lo de Samuel, y yo conté un poco mi testimonio y todo ese asunto. Pero después de esa actividad, la que hoy en día es mi suegra, me llama porque Damaris, su hija, había estudiado comunicaciones y quería visitar la estación de radio para ver las operaciones de la radio, etcétera, etcétera. Y yo le dije que sí, que fuera. Damaris visitó la estación de radio y entonces ahí es cuando oficialmente tengo mi primera interacción con Damaris. Y ahí es como que, wow, número uno, mi esposa obviamente es hermosa, así que es mi punto de vista, la verdad, pero para mí mi esposa es una reina, es hermosa. Y entonces la que era mi secretaria en ese momento, mi asistente, se iba a ir de vacaciones y yo le dije, oye, tal vez Damaris está interesada en cubrirte esas vacaciones, si es que no tiene ningún otro trabajo. Y efectivamente Damaris aceptó, así que esas 2 semanas que Damaris estuvo de asistente, pues ahí obviamente interactuamos mucho más, ahí aproveché, le invité a almorzar, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a conocernos, etcétera, etcétera. Y de ahí honestamente nace esa relación. Así que te hago todo ese background porque yo creo que Damaris llegó en un momento en mi vida, yo creo que si hubiese llegado antes o después no hubiese sido lo mismo. Llega un momento en mi vida donde ya yo tenía, vamos a decir, que por lo menos cierta organización en mi aspecto espiritual, ya tenía un compromiso con Dios. Damaris es una persona que nació y se crió en el Evangelio, o sea, sus papás son cristianos, o sea que es básicamente, no es solamente Damaris como ella, sino también su familia se convierte en un gran apoyo en muchas cosas para mí, en muchísimas cosas se convirtió en un apoyo. Y entonces, obviamente, pues comienza la relación. Y Damaris básicamente es mi complemento perfecto, literalmente. Damaris es una persona muy outgoing, es muy social, ella tú la sueltas en cualquier sitio y no pasan 15 minutos y se hace amiga de todo el mundo. Yo soy un poco más introvertido y un poco más observador. Ella no, ella va con todo el mundo y se hace amiga de todo el mundo. Había estudiado comunicaciones, así que tenemos también eso en común. Ella entiende mi profesión. Cuando yo la conozco, ya yo estaba en negociaciones con Univision, que le había dicho, oye, potencialmente me voy para Estados Unidos. Ella siempre había querido irse para Estados Unidos. Entonces, como que de repente empezamos a complementarnos en tantas cosas y yo creo que Damaris es eso. Damaris es mi complemento perfecto. Damaris es la persona que me da consejo. Damaris es la persona que me da alegría. Es la persona que, como te digo, es que somos tan diferentes, pero a la misma vez tenemos muchas cosas parecidas, pero las parecidas son tal vez en la forma, en la visión que tenemos de vida, y nos complementamos en temperamentos y todo ese tipo de cosas, y yo creo que de verdad que una vez más, mandado del cielo. Exactamente, un equipo que siempre, ya, espere un momento, ya, Sobi aquí haciéndome caras, ya, Sobi, usted y yo somos un equipo también, pero ya, ok, ya, ¿qué tiene para decir usted? Disculpa, mi pequeño cachorro es hueso. El Sherlock Holmes de la entrevista. Respeta, Pedro. Ok. Yo tengo una pregunta para Pedro. Pedro, tú sabes que yo lo sé todo, pero quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Cuando recién te estabas conociendo con Damaris y además tuviste la oportunidad de trabajar con ella en la misma estación de radio, la llevaste a comer a Quiznos. ¿Por qué a Quiznos? ¿Por qué no la llevaste a karaoke? Ya que a ella le gusta tanto. Tiene una voz increíble. ¿Por qué, Pedro? Definitivamente, ustedes, los hombres, si tienen una creatividad tan limitada. Limitada, bueno, no sé si tanto como limitada. Honestamente, me pusieron la bola para rematarla, como decimos. Damaris le encantaba Quiznos y ella le gustaba Quiznos, había dejado saber que le gustaba Quiznos, había un Quiznos cerca de la estación de radio, realmente la historia es un poco más allá. Eso surge porque estábamos en una reunión, o sea, yo era ya en ese momento el vicepresidente de programación y estaba el resto de los programadores y estaba Damaris tomando notas de la reunión. Y yo digo, bueno, ¿cuántos quieren ir a Quiznos a comer, a almorzar hoy? Y todo, ay, vamos. Y yo, ok, pues nos vemos en mi oficina al mediodía. Y le digo, Damaris, estás invitada, obviamente, para que vayas con nosotros. Y cuando Damaris llega, yo le digo, ay, los muchachos no pueden ir, cancelaron todo. Pero vamos. Y fuimos los dos a Quiznos. Pero era porque ya sabía que le gustaba. En ese momento ni sabía que Damaris cantaba, ni que le gustaba el karaoke, nada de eso. Eso lo descubrí más adelante. Pero en ese momento tenía ya ese pedazo de información de que le gustaba Quiznos. Bueno, Sobi, ya te respondió tu pregunta. Y no tengamos
Creatividad, es que simplemente falta un poquito de información. Hemos hablado y le he escuchado decir mucho la palabra mentor, porque durante toda esta carrera, este camino profesional, ha tenido varios mentores. Hablamos de David Gleason, de Fernand Ujú, Jr., pero aparece ujú, Claudia Puig en su vida, ujú. que fue otra mentora, que le enseñó muchas cosas. Pero, ¿cómo se identifica un buen mentor para que ese talento que está por florecer tenga ese destello que debería tener? Yo creo que, honestamente, tal vez el mentor tú lo identificas, número uno, porque es alguien a quien tú admiras. Es alguien que inmediatamente te ofrece tu ayuda sin esperar nada a cambio. O sea, ofrece su ayuda y su consejo sin esperar nada a cambio. Este, y te alineas a la visión que tiene, en términos, en el caso específico de Claudia, en términos de operaciones, ¿no? Claudia, mi historia para hablar específicamente de Claudia, cómo básicamente definimos esos roles de mentoría sin necesariamente definirlos, es como que es medio contradictorio. Cuando yo comencé en Univision en el 2005, me parece, enero de 2005, recuerdo que teníamos un estudio de audiencia aquí en Miami, en un hotel, y yo estaba obviamente presente, estaba viendo cómo se estaba conduciendo el estudio, y ella llega al hotel y me llama aparte, y nos vamos como que al lobby del hotel, que había como que dos sillas cómodas, y nos sentamos. Y a todas estas, yo había conocido a Claudia en términos de que ella era quien me había hecho el acercamiento a Puerto Rico, me había hecho la oferta para irme a Univision, pero nos estábamos conociendo, ¿no? En términos de cómo íbamos a trabajar juntos. Yo no llevaba ni 30 días trabajando en Univision. Y ella me dice, oye, Pedro, quiero decirte que yo he trabajado con todos los programadores que existen en los Estados Unidos. He trabajado con X, Y, Z. Menciona varios nombres. Pero la verdad del asunto es que estoy tan contenta de haberte reclutado. Yo creo que tú eres un gran programador y pues empieza a decirme muchas cosas positivas, ¿no? Desde la perspectiva de mi talento como programador. Pero ya tú sabes que cuando te empiezan a decir muchas cosas positivas, que viene un pero. Pero por supuesto. Así que cuando llegó el momento del pero, ella me dice, pero eh, creo que te hace falta trabajar con tus, en inglés se dice people skills, con tu destreza Habilidades de, sociales. exacto, tus habilidades sociales con la gente, específicamente con el equipo. A todas esas, obviamente, inicialmente como que me está diciendo eso, pero me está chocando mientras me lo está diciendo, pero inmediatamente me dice, y yo quisiera ayudarte en eso, si tú me lo permites. Los modales forman al hombre. Claro. Así que imagínate que eso fue como un roller coaster emocional en cuestión de segundos de, me está haciendo una crítica, pero me está dando una solución. Me desarmó. Y me está diciendo, te quiero, exacto, me desarmó completamente. A lo que yo dije, bueno, pues tú me dices, aquí estoy. Y ha sido un proceso y continúa siendo un proceso, porque Claudia, ya obviamente no trabajamos juntos, pero obviamente nos une una gran amistad. Y al sol de hoy, Claudia todavía sigue siendo mi mentora, aunque no estemos trabajando juntos, pero esos años que estuve en Univision, que fueron 13 años, 12 años, la cantidad de tiempo que estuve en Univision, fue mi mentora principal. Yo en Univision, honestamente, para mí Univision fue un bootcamp en términos de operaciones. Trabajé otro formato que jamás pensé trabajar. Trabajé Regional Mexican, trabajé Nostalgia, trabajé de todo. Trabajé todos formatos contemporáneos, trabajé todos formatos en español en iHeart, perdón, en Univision. Pero realmente, ¿cuánto aprendí de programación en Univision? Yo no te diría que yo aprendí mucho más de programación, porque ya tenía como que mi fórmula, que la había aprendido de David Gleason, de McVeigh y de Jerry, era más un asunto de el manejar una corporación, o sea, cómo uno navegar las aguas en una corporación grande como Univision, Claro. donde no era yo ir a la puerta de Soto, que era el dueño de Uno Radio, tocaba la puerta y ya, ahí se tomaba la decisión. O yo llegué a tener tanta confianza con Soto que yo pedía perdón, no pedía permiso, o sea, yo tomaba decisiones y después le avisaba. Ya cuando estoy entrando en una corporación donde la organización es más un tipo Matrix, no es tan lineal, y todo el mundo quiere entrar en las decisiones y hay muchos chefs en la cocina, ya obviamente la cosa cambia. Claro, entonces ahí es donde yo creo que... pocas responsabilidades. Exactamente. Y ahí es donde realmente yo estaba acostumbrado en Uno Radio a tener el control. Así que ahí Dios empieza a trabajar todas esas cosas conmigo, de que tienes que ser un poco más político, tienes que hacer
traer a la gente y aunque no esté de acuerdo con la persona, que la persona no se ofenda. Ya es otra forma de manejarlo. Ya mi época en Univision yo no la defino como una época de, ¿cómo te explico? Como te decía, de conocimiento en términos de la parte de contenido ni de estrategias de contenido. Yo la defino como mi crecimiento en términos de cómo manejarme en una estructura Matrix y obviamente llevar lo que Claudia definió como mis people skills, llevarlos entonces a otro nivel. Así que básicamente esa es la forma en cómo yo veo esos 12 años o 13 en Univision. Y se da el paso a la actual compañía, iHeart, en donde ya todo ese aprendizaje y todo ese proceso ya se ve materializado en el éxito que ha tenido en diferentes estaciones de radio. Pero Correcto. la pregunta, parte del éxito también está en superar ese miedo. Y usted está acostumbrado a tener muchos éxitos, pero ¿cómo ha manejado ese miedo a liderar un proyecto nuevo? Ya que hay una presión es personal, porque cuando se tiene éxito en un proyecto anterior, el siguiente tiene que ser igual o mayor de exitoso. ¿Cómo maneja ese miedo y esa presión a afrontar? Porque el fracaso está a la vuelta de la esquina. Pues te voy a ser bien sincero. Yo creo que lo que Dios utilizó para moldearme en esa área es que en un momento dado el sistema de ratings en los mercados principales de Estados Unidos cambia de ser un sistema donde se hacían encuestas en términos de lo que era la percepción y el recall de la audiencia a un sistema electrónico, donde básicamente un sistema detecta a la estación de radio que tú estás siendo expuesto y pues obviamente va recopilando toda esa data. Cuando es un sistema electrónico, perdón, me quise decir, un sistema ya más electrónico, pues obviamente tú vas a tener, en términos de ratings, número uno, teníamos reportes todas las semanas, que antes era una vez al mes. Así que ahora tenemos reportes de ratings todas las semanas. Y vas a ver las subidas y las bajadas, y las subidas y las bajadas, y las subidas y las bajadas. Y yo te diría que esos primeros años con esa metodología, una subida era la euforia, una bajada era y me podía dañar un viernes, como decía yo. Pero llegó un momento en que sencillamente el estar expuesto constantemente a eso, las subidas y las bajadas, uno aprende en que de eso se trata. Hay subidas y hay bajadas. Hay subidas y hay bajadas. Yo no te diría que necesariamente todos mis proyectos han sido éxitos. Hay momentos en que no he sido número uno. Hay momentos que he sido número uno y pierdo el número uno. Y entonces el reto es cómo volvemos a ser número uno. He tenido retos donde cuando hubo el cambio de la metodología de encuestas que te acabo de explicar, programas que eran número uno bajaron a ser número 15 y, o sea, talentos exitosos y es como tú realmente vuelves a rebrandear, no sé si es la palabra correcta, a estos talentos y darle una estructura distinta, diferente y a tu punto, convertirme hasta cierto punto en mentor a estos talentos para llevarlos entonces a volver a tener éxito. Y yo creo que honestamente de eso se trata. Sí, uno mira para atrás y seguramente va a ver la lista de los éxitos, pero también miro hacia atrás y digo, aquí no me fue tan bien, pero aprendí esto y aprendí esto y aprendí esto. Y yo creo que esas subidas y bajadas de los ratings por varios años, todas las semanas, lo que me hizo fue que me ecualizó a que cuando esos momentos no son tan buenos, pues uno no deja que las emociones se apoderen, sino que a fin de cuentas mantiene la calma y ya sabes que hay que hacer un plan de trabajo, cómo se hace y cómo restablecemos obviamente un plan para regresar a donde estaba. Y ya. Exactamente. Y en un cargo de tanta responsabilidad como la que tiene ahora, de poder, de influencia, ¿cómo le da manejo a esas personas que solo lo buscan por lo que representa? Y obviamente las críticas siempre estarán a la orden del día. ¿Cómo maneja usted eso y también cómo protege usted a su entorno familiar para que eso tampoco se vea afectado? Mira, yo honestamente tengo un círculo bastante cerrado en términos de quién entra a ese círculo bien, vamos a decir, primario. Justamente por eso mismo, principalmente voy a proteger a la familia. Una vez más, la ventaja que yo tengo con mi esposa es que ella estudió comunicaciones, ella sabe cómo funciona el medio, así que sabe manejarlo muy bien. Y entiende la dinámica, ¿no? Pero a lo último, uno tiene que acostumbrarse, como todo en la vida, que esto no está solo en los medios, esto es en la vida en general, siempre va a haber ruido. Siempre va a haber ruido. Así que uno tiene que saber qué escucha y qué ruido realmente tú le vas a prestar atención. Así que si son gente que a fin de cuentas, pues,
no piensan igual que yo, o tal vez hemos sido competencia por muchos años, o lo que sea, cualquier bobería de esa. A mí honestamente de verdad, a mí no me afecta, porque es que ya uno está acostumbrado a enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Y si hay ruido, habrá ruido, siempre habrá ruido, pero uno no puede hacerle caso al ruido. Uno tiene que enfocarse en el plan y en la meta. Ok, perfecto. Aquí Sobi también me está haciendo caras. Entonces, Sobi, a ver, cuéntame más. Y como yo lo sé todo, me encontré con esta sorpresa para ti. Espero la disfrutes. Quisiera darle un saludo muy caluroso a mi hermano Pedro, que aunque dicen que nos parecemos mucho, que parecemos gemelos. Anyway, nos llevamos 4 años. Yo soy mayor que Pedro por 4 años, o sea que si Pedro tiene 20, pues yo tengo 24. Sobre Pedro puedo decir que es una persona sumamente dedicada a Dios, es una persona que ama a su familia, leal a su familia, leal a sus amigos, es una persona que buen tío, una persona que siempre fue enfermiza desde chiquito, que odia las agujas todavía de adulto y que es un hijo excepcional. O sea, para bregar con mi mamá en sus momentos que se pone difícil, todos nosotros le decimos, llama a Pedro, llama a Pedro, llama a Pedro. y Pedro la tranquiliza, la maneja, es algo que yo no sé, es una química ya entre ellos. Y nosotros nos aprovechamos de esa química. Tengo que decir que una anécdota de Pedro. Cuando era chiquito, Pedro es excelente en todo lo que hace. Pedro es un tipo de muchos talentos, muchos dones, pero definitivamente el deporte no es uno. Pedro ha nadado, bueno, no sé si ha nadado, cogió clases de natación, pero sí sé que jugó baloncesto. Tuvo una época bastante corta que jugó baloncesto, y en esa época recuerdo un momento dado en que pues mi hermano era capitán del equipo, mi otro hermano, el que es 2 años mayor que Pedro, y alguien, no sé, a Pedro y la banco, lo pusieron ¿verdad? A jugar en el equipo por alguna razón que desconozco, y por otra razón que desconozco, a uno de los muchachos del equipo le dio con pasarle la bola a Pedro en medio del juego. Pedro estaba en el medio de la cancha comiéndose las uñas, lo cual normalmente era lo que hacía. Y al tener la bola, miró para ambos lados, vio que todos los jugadores, ¿verdad?, estaban debajo de un canasto, en un área, en la mitad de una, y él dijo, no entiendo, y salió corriendo para el lado donde no había nadie, el canasto opuesto, que a nadie lo podía detener, y tiró el canasto, todo el mundo gritando, no porque Pedro la fuese a meter o la metió en el canasto, sino porque obviamente él fue al canasto del equipo contrario. Pues porque él vio mucha gente debajo del canasto, porque todo el mundo estaba esperando que él fuera para allá para pues guardiar, etcétera. Así es que Pedro en el deporte no es, ¿verdad? No es lo suyo, pero definitivamente es excelente persona, excelente amigo, excelente hermano, excelentísimo hijo, y yo le deseo lo mejor del mundo, que siga cosechando muchos éxitos, que siga rodeado de gente que lo quiere, que lo ama, que lo respeta y que tiene sus mismos valores. Y solo quiero que sepa que yo personalmente, Janet, lo amo con todo mi corazón, y por eso mi hijo lleva su segundo nombre como el segundo nombre de Pedro, Javier. Mucho éxito, hermano mío, y que sigas hacia adelante, y que la sangre asturiana que va por tus venas siga ahí para siempre. Te amo. Bye bye. Eso no me lo esperaba. Sobi Wow. es increíble. Janet. Ay, Dios mío. Ella fue la que me dio el radio. Es culpa de ella, es culpa de ella. Yo le llevé el radio del cuarto a Janet para llevármelo a mi cuarto para aprender a dormir solo. Oh my God. Te voy a decir una cosa de ese cuento del baloncesto. Yo creo que ahí se empezaron a ver mis talentos de análisis. Nadie me da crédito de eso. Te voy a decir ahora de mi perspectiva. O sea, estábamos jugando baloncesto, obviamente. Yo estoy comiéndome las uñas. Yo me como las uñas. Evito hacerlo, pero es parte de mí, ¿no? Así que estoy ahí desde... Yo tenía, qué sé yo, tal vez 6 años, 7 años. Era un bebé. Ahí estoy yo comiéndome las uñas.
es mi equipo el que está intentando meter la pelota. Y de repente, tal vez como yo era insignificante, estaba solo. Ay, y me pasan la pelota. Yo cojo la pelota, veo que todo el mundo está debajo de ese baloncesto, de ese canasto. Yo miro para el otro lado y digo, ¿por qué todo el mundo se está peleando para meter la bola en ese canasto cuando el otro está vacío? Así que mi análisis fue, me voy para el otro. Y todo el mundo, no, pero bueno, pero yo hice un análisis a esa Claro. corta edad, ¿entiendes? Yo dije, pero ¿por qué no estamos peleando si todo el mundo ahí, cuando aquel otro está vacío? Dame la pelota que yo arranco para el otro y la meto con el otro. Todo el mundo va a hacer la pregunta, ¿la metiste o no? Yo no recuerdo si la metí o no, yo solamente sé de que es una locura. Analíticamente, una genialidad. Deportivamente, todo lo contrario. Exactamente. Honestamente, me encantó, súper agradable sorpresa de escuchar a mi hermana y de ver a mi hermana y el mensaje. Bueno, ella sabe lo mismo que yo la amo. Y pues, familia, siempre. Y sí nos parecemos. Tú sabes que hay una aplicación, no sé en dónde, mi esposa era quien tenía la aplicación de Amaris, que te ponen cara, te cogen tu cara, pero te ponen pelo de mujer y qué sé yo, whatever, esas cosas. Pues mi esposa me tomó la foto. Y cuando sale la foto dice, oh my God, eres tu hermana. O sea, como que tú eres Janet. En algún lado tengo esa foto. Tú eres Janet, tío. Sí, soy Janet. Porque ahí está. Los genes están ahí, el amor también está ahí. Y siempre el amor hay que compartirlo, porque de eso se trata la vida, de compartir momentos especiales y con seres especiales. Como un ser especial que ha llegado ahora a su vida, Lola. Ay, sí. El angelito de 4 patas. Ustedes Ay, tienen Dios mío. la bonita labor de enseñarle, de educarla. Pero, ¿qué creen o qué crees que ella, ese angelito, les va a enseñar a ustedes? Wow. Llevamos solamente con ella, creo que son 5 días, yo los cuento. Ay, Dios mío, Lola. Dios mío, papá. Yo honestamente creo que la dinámica inmediatamente cambió en la casa. Porque, o sea, es una bebé, tiene 3 meses. Así que es el proceso de enseñarle, de cuidarla, darle protección, enseñarle cosas. Para mí ha sido un cambio brutal. Y son 5 días solamente, como digo yo, muy poco tiempo que llevamos con ella en la casa, pero yo amo a Lola. Y increíble. Para mí ahora es como que no puedo imaginarme sin Lola. Alguien más. Ya. Es para alguien más de la familia. Y como te digo, no sé, siento una responsabilidad hacia ella. Ha cambiado la energía, vamos a decirlo de esa forma, ha cambiado un poco la energía de la casa, justamente por eso mismo, porque hay alguien más a quien hay que cuidar. Por eso yo los denomino a los perros o a los gatos o esas mascotas que uno tiene en la vida como los ángeles. Son correcto. La presencia de Dios ahí, en estos seres tan honestos y tan sensibles. Sí. Y Pedro, para mí ha sido un privilegio inmenso haber conocido un poquito más de usted, haberle traído este pequeño homenaje a esa trayectoria que ha tenido y que seguramente va a inspirar a muchas personas, porque de eso se trata también la vida, de inspirar para que la gente pueda aspirar. Así que gracias, Pedro, por permitirme este espacio, que no pensé que se fuera a alargar tanto, pero gracias enormemente. Mucha historia. No, Julián, número uno, gracias a ti, gracias por insistir en poder conectar conmigo. Definitivamente siento que ha sido una de las mejores entrevistas que me han hecho. Entrevista, pero con un concepto y un approach completamente distinto, de verdad. Yo llevo en mi corazón también el cómo realmente yo puedo pasar hacia adelante lo que a fin de cuentas otros han sembrado en mí. Así que espero de que esta entrevista sea uno de esos instrumentos, de que quien vea la entrevista, quien escuche la entrevista, pues obviamente se lleve un pedazo de esa experiencia que Dios me ha dado. Y de verdad te lo agradezco, estoy honrado de ser parte de las personas que has entrevistado. Quiero que sepas que cuentas conmigo, lo que tú creas que yo te pueda ayudar. Y te bendigo a ti, bendigo a tu familia.
que todo esté bien, que sea un 2024 exitoso, lleno de muchas bendiciones, principalmente lleno de mucha salud Amén. y de sueños cumplidos, Yo te diría que sueños cumplidos dentro de lo que Dios ha depositado en ti. Amén. Así que hacia adelante siempre, hermano. Pedro, igualmente muchas bendiciones para Damaris, para Janet, quien me colaboró bastante. Y pues Sobi también tiene algo que decirte. Pedro, y de mi parte, también fue un gusto haber compartido con usted el día de hoy. Y recuerde que el espejo no se le puede mentir. ¿Sabe por qué? Porque es donde el alma se encuentra cara a cara con la realidad. Así que Pedro, Gracias al espejo mágico también. amén. Pero ya vi dónde sacó mucha información el espejo mágico. Habló bastante con mi hermana también. Por supuesto que sí.